Ser podcast. Abrimos una nueva puerta a esa sección Historia de las Palabras que nos trae cada pocas semanas nuestro palabrista, José Luis Díaz Prieto, entusiasta de la historia del lenguaje, abogado, publicista y colaborador de este programa. José Luis, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, muchas gracias, Nacho. Hoy traes una palabra bastante llamativa, ¿no? Que es guiri, que es el referente que nosotros hacemos a los extranjeros, ¿no? En ocasiones también, sí, en concreto a los ingleses o a los estadounidenses, pero sí. que podríamos pensar que es una palabra de origen relativamente cercano, de hace pocas décadas, pero no. Según de sus raíces, pues ya más de un siglo, casi dos, ¿no? Sí, es una palabra con mucho pedigrí. Si no me equivoco, vamos, al 90% creo que está en la Real Academia de la Lengua, vamos, seguro que está en la RAE, en el diccionario de la RAE, y es una palabra que nos remonta, esta vez, no a la antigua Roma, como tantas veces, ¿no? Esta vez nos remonta pues a los convulsos primeras décadas del siglo XIX, concretamente cuando estalló la Primera Guerra Carlista, allá por 1833, ¿no? Ahí sabemos que estallaron los enfrentamientos entre los partidarios del hermano del rey y los partidarios de la hija póstuma del rey, de Isabel II, la que sería después Isabel II, ¿no? Pero también eran partidarios de su madre, María Cristina. Entonces, si quieres, te cuento un poco el origen de la palabra y por qué tiene que ver por qué tiene que ver con la guerra carlista, que puede sorprender un poco, ¿no? Bueno, en principio hay la teoría fundamental respecto al origen de la palabra guiri es muy simple. Como quiera que hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que los partidarios de la hija de Fernando, de Isabel, los llamados liberales, eran también llamados cristinos, porque la reina regente era María Cristina, y por lo tanto eran cristinos. Los otros eran los carlistas, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo, lo de cristinos, sobre todo los vascos, como sabes, la primera guerra carlista, quienes fundamentalmente se rebelaron fueron los navarros y los vascos, ¿no? El País Vasco y Navarra, fundamentalmente, ¿no? Entonces, claro, pues parece ser que en vasco no es fácil pronunciar Cristina para un vasco, y entonces funciona cristino o guiristino, y de ahí podría venir cristino. Y diremos, bueno, pero ¿por qué realmente eso tiene que ver con los extranjeros? Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque los liberales consiguieron el apoyo militar de muchísimos países, bueno, de varios países, no muchísimos, pero varios países, franceses, ingleses, portugueses. Todos ellos apoyaron la causa liberal frente a los carlistas. Así que para los vascos y navarros, los cristinos eran sobre todo extranjeros que venían a ayudar a María Cristina. Y de esa manera, la palabra cristino, sinónimo de vasco, perdón, de extranjero, se convierte en guiri, y guiri se convierte en sinónimo de extranjero. Esta es una preciosa teoría que quizás no es del todo exacta, o quizás converge con otra que se la debemos, otra teoría también preciosa, que se la debemos a Galdós, nada menos. Galdós, como sabes, uno de los episodios nacionales de Galdós, preciosa novela, es Zumalacárregui, ¿no? El gran general carlista, ¿no? El héroe de Bilbao. Bueno, pues en Zumalacárregui leemos que la palabra guiri proviene del hecho de que la Guardia Real de los Liberales, que fue uno de los primeros cuerpos que entró en combate contra los carlistas, llevaba en su gorra las iniciales de la Guardia Real de Infantería. La Guardia Real de Infantería, ya sabéis que es la Guardia Pretoriana del Rey, un cuerpo prestigiosísimo desde la época de los Habsburgos, sobre todo, incluso antes. La Guardia Real Valona, por ejemplo, era famosísima. Entonces, la Guardia Real de Infantería, que acudió en primer término a defender los intereses de los cristinos, llevaba en su gorra las iniciales, como dice Galdós, como dice uno de los personajes de Galdós, GRI. Ese GRI, que estaba clarísimo en la gorra de los guardias reales, es el que da origen a guiri, pero a su vez también, como guiris eran los extranjeros sobre todo, pues ahí se mezcla todo. Así que tenemos dos bonitas teorías que nos llevan evidentemente a la historia. Una es la deficiencia en la pronunciación del nativo vasco de la palabra cristino, y la otra es las tres iniciales GRI de la Guardia Real. Y en ambos casos nos movemos en los tristes momentos de la Primera Guerra Carlista, una de las tres grandes guerras carlistas que sacudieron a
España durante el convulso siglo XIX, ¿no? Sí, la guerra civil hasta el año 1936. La guerra civil. Bueno, en cierto modo, sido una guerra carlista también, claro, se podría decir. Sí, las guerras carlistas se denominaban guerra civil hasta el año 36, que es cuando empieza la gran guerra civil, por así decirlo, española del año 36, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cómo ha ido desligándose, ¿no? de un ambiente relativamente local a definir a los extranjeros, ¿no? Y sobre todo a los ingleses, ¿no? Cuando hablamos de guiris, sobre todo se habla de ingleses. Es un guiri, sí, pero es que realmente, mira, en la primera guerra carlista, llegaron los británicos, por ejemplo, mandaron a la Legión Auxiliar Británica, que es importantísima, con el general Lacy. General Lacy, que yo creo que hay muchas calles en España que todavía se llaman General Lacy, ¿no? Pues General Lacy vino con la Legión Auxiliar Británica y se convirtió en un guiri, en un cristino, evidentemente, ¿no? La Marina Real Británica también bloqueaba a los carlistas en el norte. Los portugueses mandaron al Barón de Antas y a una división también, y los franceses también mandaron una división auxiliar. No era la primera vez, ya recordamos que los 100.000 hijos de San Luis, durante al final del trienio liberal, pues también vinieron, o sea, venían a España como Pedro por su casa, los extranjeros, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Y el concepto de guiri se convirtió evidentemente en sinónimo de extranjero, ¿eh? Y efectivamente los ingleses son los que más lo utilizan. A los ingleses es a los que más se califica de guiris, efectivamente, sí. Bueno, siempre descubrimos cosas sorprendentes con ese trasfondo del lenguaje y sobre todo ese trasfondo histórico que hay detrás de las palabras. En esta ocasión, guiri, con nuestro compañero José Luis Díaz Prieto, palabrista, abogado, publicista y un montón de cosas más. José Luis, como amante siempre, de la historia, Nacho, amante de la historia. Y lo las más palabras importante, me llevan a la historia, claro que como sí, vosotros. Lo más importante. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchas gracias a ti. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.